Bueno, voy a hacer de cuenta entonces que está todo muy bien, lo cual me alegra muchísimo. Bien, Fueron claras las clases que tuvimos hasta ahora. No me sí, son conecto muy, con muy cámara buenos. porque estoy súper congestionada, No te pero quería preocupes. aclarar que sí fueron muy buenas las clases. Bueno, me Sí, alegro que te mejores. estuvieron buenas, sí, sí. Sí, Abril es una genia total, la verdad que siempre es nuestra invitada especial, es muy, muy buena y bueno, nada, Nicolás es el JDP, ¿qué puedo decir? Tengo que decir lo mismo. No, mentira, lo queremos también. No, no, Nico, bueno, siempre fue bueno, pero digamos que Abril es militante, además es activista, trabaja en otra cosa que también está relacionado con protección de minorías, como les habrá contado, y la verdad que sabe muchísimo del tema, por eso... Me encanta que ella venga a dar las clases completamente ad honorem, pero bueno, me encanta que ella venga y que ustedes la puedan disfrutar. Así que me alegro, chicos. Chicos, el cero es par, ¿sí? El cero es un número par. Bueno, ¿qué más? Sí, ya están en el drive las consignas desde hace una semana, en la parte que es taller de ensayos, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, para hoy tenemos lo que es restricción y suspensión de derechos, ¿sí? Bueno, a ver, siempre arrancamos, entonces respecto al cronograma no hay ninguna pregunta, lo cierro. Respecto de esto, bueno, me lo quedo por acá. Ok, bueno, entonces, cuando nosotros decimos restricción y suspensión de derechos, ¿a ustedes a qué les suena? Si yo les digo restricción y suspensión, ¿no? A ver, nos vamos a empezar al revés. Si yo les digo, si los derechos humanos son relativos o absolutos. ¿Ustedes qué me dicen? Que no. ¿Qué no qué? En principio absolutos, Ok, acá en principio. Nahuel me dice que en principio son absolutos Hago y énfasis en principio, pero bueno. en principio, depende, como dicen todos los abogados, ok. Y Silvina dijo que no, No. así categóricamente, que no son Yo, absolutos. empiezo aclarando, buenas noches ante todo, que todavía no tuve Hola. tiempo de leer nada. O Ok, sea, me estoy largando a la pileta así sin haber visto nada. me parece muy bien, ok, bueno, pero está muy bien esa aproximación. Ok, entonces Nahuel dice que en principio son absolutos y Silvina dice que no son absolutos, bajo ningún punto de vista. Bueno, ¿quién da más? A ver, ¿qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué opinan? O sea, acerca de los derechos absolutos o relativos. Yo les digo, los derechos humanos son absolutos. Uno me dice que sí. A ver, ¿quién vota porque son absolutos? Levanten la mano virtual. Pocas cámaras, deben estar todos enfermos, supongo, o dormidos. O Absolutos, mirando porque son para Bridgerton. todos. ¿Eh? ¿Qué cómo? Absolutos, porque son para todas las personas. Bueno, a ver, pero absolutos no viene de universalidad. O sea, está bien lo que me estás diciendo, son universales, pero eso de que son para todos viene de que son universales, ¿ok? Digamos, la absolutez, digamos, de los derechos no viene por ese lado, viene por otro lado. O sea, si yo te digo que un derecho humano es absoluto, te digo que nadie te lo puede arrebatar y que es como un todo del cual nadie debería privarte, ¿sí? Bien, Silvia, ok. ¿Quién más? Victoria votó a favor. ¿Cuál fue mi pregunta? Pues no me mareé. ¿Qué dije? Si los derechos humanos son absolutos. No, Yo ya sé, levanto la pero ¿qué mano. dije? Que levanten la mano. Los que consideran que son absolutos. Yo considero que Ok, algunos pueden ser absolutos. perfecto. Ok, Algunos, entonces, media mano. bueno, ahí ya Ah, me la sí, estás pero ahora cambiando. no Ahí ya no vale. vale. No, no, Ok, ok, ella no ok. vale. Ella empieza tipo, depende. O sea, No, claro, ok, o sea, ok. no, a ver, no es así la vida. Tomo Podríamos Estás partido, estar bien tomo para hablando ser de partido. abogado, reglas. Nahuel. O sea, estás bien encaminado, pero no. Ok. O sea, no, sí, estás Profe, bien encaminado. Sí, pará. profe, ¿Quién me decía? hola. Entonces, pará. Levanten la mano los que opinan que son absolutos. Ahí te dejo hablar, Janet. No. Ahí está. Janet, ¿qué opina? Janet, ¿qué opinas? Yo lo pienso del lado relativo cuando nos referimos a la otra persona también, que dejan de ser absolutos en ciertos momentos cuando nos referimos también a los derechos de la otra persona. Bien, me Como que, gusta, excelente. O sea, lo que antes llamábamos lo que era en el código anterior, el 1071, el código civil anterior,
Claro, que era la teoría del sí. abuso del derecho, ¿no? Que nuestro derecho terminaba, o el derecho de cada persona terminaba, donde Y comenzaba cuando el del empezaba otro. el otro. Excelente, muy bien, Janet, gracias, perfecto. Bueno, Victoria ahí votó por la pregunta anterior que dijimos. Ok. Nahuel a medias, levanta 2 dedos para que digamos, como que levanto 2, 3, no levanto los 5. Perfecto, Nahuel, ya entendimos el concepto. Los 5, ahí está, perfecto. Bueno, ¿quién opina entonces en en este absolutismo que tienen los derechos humanos? Para los que opinan que son absolutos, yo les hago, esto lo hago en clase, es mucho más divertido, ¿no? Pero lo voy a hacer acá que no va a ser tan divertido. Entonces yo digo, bueno, chicos, perfecto, ustedes entonces los derechos humanos son absolutos. Entonces yo entro a clase, saco un arma y mato a uno de ustedes, ¿sí? Obviamente es todo ficticio, nunca haría algo así, por si me están grabando. Es un chiste, es un caso práctico. Bueno, entonces ahí automáticamente a cualquiera de ustedes que yo les quite la vida, eh, deja de ser el derecho a la vida un derecho absoluto para ustedes, ¿sí? Ok, en la práctica, como decía Nahuel, algunos derechos, obvio, claro. O sea, es más, al día de la fecha, hoy, después de una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, si me agarrás medio, no desprevenida, pero si me preguntás qué son los derechos humanos, es como que no lo puedes resumir en una frase, como que tenés que empezar a esbozar varias cosas, ¿no? Y tenés que decir, bueno, en realidad son correlativos, son interdependientes, son progresivos, o sea, como que no es tan fácil definirlo, ¿sí? No, no se les complica solo a ustedes y a medida que va pasando el tiempo se complica aún más. Entonces, en este sentido, está claro que los derechos humanos no son absolutos, si bien en la práctica deberían ser absolutos, ¿sí? Para poder garantizar, obviamente, no solo su vigencia, sino que se cumplan, ¿sí? Y no se violen. ¿Deberían ser absolutos? Sí. En la práctica, lamentablemente, no lo son, porque están sujetos, el derecho a la vida obviamente es un derecho, es el derecho del cual penden todos los demás derechos. Entonces, ese derecho, lo ideal sería que fuera absoluto, ¿sí? Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de la eutanasia, ¿ok? Entonces, en ese caso, o sea que uno decide en el caso que uno decide sobre su propio cuerpo, deja de ser un derecho absoluto y ya no es quitarle la vida a otra persona, como el ejemplo que puse yo al inicio, ¿sí? Entonces, estos derechos, los derechos humanos, están sujetos a una reglamentación, ¿sí? Estos derechos, para poder ejercerse y en algunos casos incluso poder suspenderse o reglamentarse, están sujetos a determinadas restricciones y suspensiones de corresponder en cada uno de los casos, no solo previstas por nuestra Constitución y nuestras leyes nacionales, sino también por el derecho internacional, en este caso también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que cuando nosotros a lo largo del cuatrimestre estuvimos viendo, por ejemplo, vimos los derechos en particular, después nosotros siempre vemos ese paralelismo entre el derecho interno y el derecho internacional, ¿sí? Y también nosotros vemos algo muy importante, que es que vieron que cuando nosotros vimos el sistema interamericano, siempre volvimos, ustedes no lo vieron conmigo el sistema interamericano este año, ¿no? Me No, mezcla con otros cursos. No, no, no lo no, vieron conmigo, lo vieron con Romy. correcto, Perfecto. correcto. Ok, bien. Romy lo da muy bien también, Romy es muy buena. Ya hoy le tiramos flores a todos. Si quieren, después publiquen esto en sus redes y pongan como la profesora tirándole flores. No, es un chiste. Bueno, el sistema interamericano, cuando ustedes lo vieron con Romine, cuando lo doy yo, hago hincapié fundamentalmente en que cada uno de los derechos que están contemplados en la Convención Americana vuelven recurrentemente a 2 artículos en particular. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos 2 artículos en particular a los cuales vuelve todo el tiempo no solo la mención, sino también la interacción? Les doy una pista. Están en los primeros artículos de la convención. Esperen que se me bloqueó. Ahí está. ¿El El 4? 4, A ver, ¿qué dice 4? Pero 4 habla de Es derecho a la el de vida. la vida, exacto, el Sí. derecho a la vida. Sí, o sea, sí, sí, pero no. O sea, sí, porque digamos, ningún derecho en particular. Hablo de algo más general. Yo no entendí la pregunta, pero yo lo que veo es que siempre, sobre todo los fallos de la Corte, recurren Ujú. mucho creo que al 8 y al 25, a las garantías judiciales, Bueno, el también, debido proceso sí. legal, y siempre al 1, que es la obligación de cumplir los derechos. Excelente, bien. El 1, me gusta. Me gusta, o Bien. sea, el 8 y 25, claro, porque casi siempre cuando hay un caso,
termina siendo que eso se relaciona con la violación a determinado falla o determinado problema dentro del Estado que no permitió que se garantizara la justicia, por eso se está yendo a esa vía subsidiaria. ¿Ok? Perfecto, Correcto. el 825. Pero me gusta más esa relación con el 1. Bien, y ahí en el 1 nosotros tenemos en esa enumeración de deberes, que es el capítulo 1 de la Convención Americana, en el artículo 1 tenemos obligación de respetar los derechos, ¿sí? Y ahí habla, los estados partes se comprometen a respetar los derechos, bla, 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 y libertades reconocidas en ella. Habla, enumera una serie de cuestiones de no discriminación, de cuáles van a ser los parámetros para los cuales se tienen que respetar. Dice, bueno, obviamente en el inciso 2, para los efectos de esta convención, personas, todo ser humano. Y después, en el artículo 2 de la Convención, o sea, en ese mismo capítulo 1, que es el de la enumeración de los deberes que van a tener los estados parte de esta convención, dice, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ¿sí? Y dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas, es decir, si en el estado parte de esta convención no estuviera ya reglamentado algunos de estos derechos que vamos a enumerar a posteriori, ¿sí? Los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas, ¿sí? O de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, ¿sí? Es decir, el artículo 1 y el 2, que son las obligaciones de respeto y de garantía, le están dando al Estado, ¿qué cosa? ¿Qué le están diciendo indirectamente al Estado? Después ya arranca con toda esa enumeración de derechos que nosotros hablamos, ¿no? Personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la... Bueno, todos los derechos que ya conocemos que están consagrados en la Convención Americana. Pero ustedes, ¿qué les parece que dice el artículo 1 y 2 en esta obligación de respeto y de garantía? Acuérdense, la obligación de respeto, artículo 1, la obligación de garantía es el artículo 2, ¿sí? Lo vimos en Masacre de Campo Algodonero, lo vieron en el artículo de Abramovich. Estas dos cuestiones hablan justamente de qué cosa, le están dando un margen de apreciación al Estado, ¿sí? Le están diciendo al Estado, bueno, vos vas a tener este instrumento internacional, ¿sí? En el cual vos vas a poder aplicar estos parámetros y si vos no los tenés, los vas a tener que adecuar según tu reglamentación, según tus normas, según tu constitución, ¿sí? Tu ley suprema, ¿ok? Entonces, en este sentido también, en ese margen de apreciación que se le da a los estados, ese margen de apreciación es para que el Estado lo pueda regular en la medida que se adapte a los contenidos de la convención de la manera que el Estado quiera. Ejemplo, ahora vamos a ver igual específicamente el caso de restricción y de suspensión, pero ejemplo, cuando acá le dice deber de adaptar disposiciones de derecho interno, ¿qué ejemplo más claro es el artículo 4, que es el derecho a la vida? No es que a ver, cuando yo estudiaba derecho y todavía no tenía un panorama abierto de lo que es todo el derecho o todas las aplicaciones que podía tener, es como que yo me metía a estudiar de memoria los artículos, decía, bueno, listo, a ver, derecho a la vida, derecho bueno, más o menos me lo memorizaba. Bueno, cuando uno empieza a progresar en la carrera, ustedes van a ver cuando cursen constitucional profundizado, cuando cursen algunas materias del CPO, cuando ya puedan elegir los puntos que a ustedes les gusten, van a ver que esta interacción obviamente no siempre va a ser pacífica, ¿sí? Y no van a tener una respuesta a todo lo que ustedes se planteen o lo que diga la norma. Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, yo no es que digo la convención protege el derecho a la vida y punto. Entonces, bueno, listo, se viola el derecho a la vida y se acabó. No, la convención también tiene una obligación adicional, que es que tiene que adaptar su normativa interna, ¿sí? A los parámetros internacionales, porque si no, ¿para qué corno ratifico la convención en el derecho internacional? ¿Sí? ¿Para qué la ingreso a mi derecho interno a través del 75 y inciso 22 si después, no sé, violo constantemente los derechos humanos de las personas que habitan mi territorio? ¿Sí? En el caso del derecho a la vida, por ejemplo, ¿ustedes ya lo vieron derecho a la vida? Sí, lo vieron con Sí, Abril, ¿no? sí, Bien. y excepciones, derecho a la vida y excepciones. Perfecto. Bueno, derecho a la vida. Entonces, ustedes saben, ya sabrán entonces, que la Convención Americana no menciona nada respecto de la pena de muerte específicamente. O sea, no la prohíbe, ¿sí? No la regula, pero ¿qué hace? Tiende a qué? A que desaparezca, ¿sí? No dice nada respecto de que
la tienen que reglamentar, obviamente, pero dice, los estados que la derogaron no la pueden volver a instaurar, ¿sí? Ok, entonces, eso es una reglamentación, eso es un margen de apreciación que vos le estés diciendo al Estado. Cuando acá hubo miles, y sigue habiendo miles de debates respecto a Argentina, pena de muerte, sí o no, no, nunca se puede poner la pena de muerte en Argentina, porque Argentina ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si Argentina quiere poner la pena de muerte dentro de su sistema normativo, tiene que denunciar el tratado, irse del tratado, ¿sí? O si no, le van a llover las denuncias por violación al artículo 4 del derecho a la vida, ¿sí? Entonces, no es que no la puede poner porque es un debate filosófico y porque el sistema de justicia funciona mal o funciona bien. No, no la puede poner porque hay obligaciones internacionales que Además, están perdón, ratificadas al respecto. firmó un protocolo además. Por supuesto. Y además tiene la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, no, chicos, no se puede, ¿sí? Esos son los motivos por los cuales ese margen de apreciación y eso que se le da al Estado es para que el Estado no solo pueda reglamentarlo, ¿sí? Sino que el Estado también pueda decidir qué es lo que va a hacer, pero siempre y cuando no vaya ni en contra del objeto ni fin del tratado. ¿Sí? Justamente, si acá está regulando lo que es derecho a la vida, nosotros tenemos una ley de muerte digna, que no sé si la vieron, de derechos del paciente que establece determinados condicionamientos para poner fin a la vida, pero la Convención Americana no dice absolutamente nada, ¿sí? Al respecto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros somos un país que tenemos una visión muy progresista de los derechos humanos, lo cual yo celebro y creo que somos un país pionero en muchísimas cosas, ¿ok? Pero en este sentido, esta reglamentación es para que el Estado pueda reglamentar y normalizar, o sea, normativizar, por decirlo de alguna manera, determinados derechos y obligaciones. ¿Sí? Melanie, ¿vos levantaste la mano? Sí, profe, le puedo hacer una pregunta que es como que me resuena mucho. A ver. El tema sobre la pena, ¿no? Que acá no estamos ratificados, o sea, estamos ratificados al derecho a la vida, no tenemos, no, no tenemos la abolición de pena de muerte, pero sin embargo hay casos particulares de, bueno, detenidos que tienen cadena perpetua de 50 años sin algún tipo de beneficio en muchos casos. ¿Y cómo hacen? O sea, no sería, yo lo miro más del lado que no sería una pena de muerte bajo unos muros. No. Yo no lo veo así. Es una condena que está estipulada como un tipo penal, eh, que bueno, según la gravedad del delito está establecido en el Código Penal, ¿no? Pero no se los mata. O sea, ¿me explico? O sea, no es, la pena de Pero no se muerte es, mueren muchas veces está bien, sí, sí, pero es otra cosa. La pena de muerte es cuando dentro. vos lo condenás. No, no, la pena de muerte es cuando se condena a la persona a morir o en la silla eléctrica o con una inyección letal, ¿sí? Después, eso es una apreciación lo tuyo. ¿Puedo coincidir en parte o no? Sí, hay que ver el delito que cometió, ¿sí? Pero hay un tipo penal establecido en el Código Penal, y eso es una cuestión de apreciación. La pena de muerte es cuando vos te sentencian que, no sé, en un año te van a matar bajo una inyección letal o bajo la silla eléctrica, como ha sucedido en Estados Unidos, como sucede en Estados Unidos en muchos de los estados. Hay mil debates sobre la pena de muerte, hay mil fallas, hay personas que mueren y que son inocentes en un sistema que es deficiente, por supuesto también, el que establece la pena de muerte, pero eso es otro debate, ¿sí? Pero lo que hoy está estipulado en Argentina y en muchos otros países que son cadena perpetua, que son situaciones, están estipuladas en el Código Penal, ¿sí? No es una pena de muerte indirecta. Están estipulados en el Código Penal y de acuerdo al delito que cometen, tienen su condena, ¿sí? Es otra cosa. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Igual es un debate que es mucho más profundo. Si querés, más adelante en la carrera, cuando nos volvamos a encontrar, lo seguimos debatiendo, ¿no? Pero es un debate exclusivamente de lo que es pena de muerte, que es larguísimo y que obviamente tiene muchísima importancia también, ¿no? Porque hay condiciones inhumanas que sufren los detenidos, bueno, entre muchas otras No, cuestiones. claramente. Aparte Obviamente. o sea, mi Sí, postura obvio. es que mueren en vida. No, bueno, claramente, pero también cometen delitos. O sea, entonces, o sea, hay que ver el caso puntual, ¿no? Por supuesto, coincido con vos que las cárceles tienen que ser para, digamos, dejar que la persona no solo para poder reinsertarla después si es que sale y como un castigo, pero bueno, hay que ver qué delitos cometieron. Hay personas que están ahí porque mataron a 10 personas. Entonces, son casos completamente distintos, ¿no? Pero bueno, la pena Claro, de pero muerte mis también, como hijos, se pues, aplica, mayormente dan 15 años y ya está, salen claro, no, 20 bueno, como mucho. no.
Sí, claro. No, 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 igual no conozco, la verdad no soy una experta en derecho penal, no me dedico al derecho penal, pero es otro debate. No es la pena de muerte en Argentina, no es una condena a cadena perpetua, independientemente de que el criterio quizás o la apreciación pueda ser esa, porque obviamente mueren en la cárcel en muchas ocasiones, no es pena de muerte. De hecho, en nuestro país no se podría instaurar nunca la pena de muerte como tal, al menos que se denuncie el tratado o en que se haga toda una serie de reformas constitucionales y normativas, ¿no? Bien, bueno, continuamos. Entonces, hasta acá entonces se entendió medianamente lo que es el margen de apreciación. Ustedes ya más o menos lo tienen claro, lo hemos visto en bastantes clases. ¿Lo vieron con Nicolás, no? Garantía, ya lo vieron. O pará, no, es la clase que viene, creo. La clase que viene no, la otra, creo que tienen garantías. Tienen 8 y 25 y tienen ahí. ¿No es cierto? Díganme ustedes, chicos, porque yo no vengo a todas las Garantías todavía no tuvimos. Yo no No recuerdo lo que tuvieron. queda. Bien. Bueno, ahí lo van a ver entonces. Perfecto. Bueno, ese por darles un caso. Si después hay muchísimas otras situaciones, ahora vamos a ver, por ejemplo, el caso de la libertad de expresión, cuando se restringe, cuando no, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿hasta acá alguna otra pregunta? No, no, ningún. No. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla un cachito. Esperen que, ahí está, a ver. Ahí estamos. Bien, ahí comparto un minuto. Avísame si lo ven. Ay, ¿por qué no me deja compartir? Ay. Esperen un segundo, que tengo que dejar una cosa. Un minuto. Mm, mm, mm. A ver ahí, espera. ¿Por qué no me deja compartir entonces? Ahí está. Bueno, se van a ver ustedes un toquecín. Vamos a ver un poquito ahora lo que es la reglamentación. ¿Ahí lo ven bien? Bien, ahí Sí, se ve mejor, ¿no? Bueno, entonces, nosotros ya estuvimos viendo un poco toda esta introducción, la estuvimos charlando, ¿no? Que los derechos humanos tenían una reglamentación, qué significaba, cuál era la reglamentación. Nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos algo de lo que era reglamentación razonable? ¿O no fue en este curso? Principio de proporcionalidad, algo de eso vimos acá, ¿o no? ¿No lo vimos acá? Bueno, entonces les voy a hacer un pequeño resumen. Nosotros sabemos que a veces en esta reglamentación que tienen que tener los derechos humanos, tienen que reglamentarse de alguna manera, ¿no? Esa reglamentación, ¿qué les parece que tiene que ser? En primer lugar, obviamente va a tener que tener una razón de ser, va a tener que tener una finalidad, va a tener que ser por algo. No es que yo voy a poder suspender derechos porque quiero o porque sí, no. Van a ser derechos suspendidos de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que me permite las normas, de acuerdo a lo que permite en cada uno de los Estados miembros la Constitución, ¿sí? Asimismo, también como sucede con el tema de la suspensión, ¿sí? Tanto la reglamentación como la suspensión van a tener determinados parámetros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una reglamentación razonable, por decirlo de alguna manera, es cuando no se desvirtúa en sí la naturaleza del derecho que estamos protegiendo, sino que lo que estamos buscando es proteger a la vida en sociedad, a la comunidad, al orden público, ¿sí? Al interés superior que tenemos como sociedad y como parte de la sociedad, y al Estado también en su carácter de, por decirlo de alguna manera, de protector, ¿sí? De sus habitantes, de sus ciudadanos. Ustedes saben, ustedes conocen la teoría paternalista y la perfeccionista. ¿Lo vieron en algún momento? ¿Saben a qué se remite ese paternalismo y el perfeccionismo? ¿No? Bueno, lo van a ver quizás más adelante un poco en filosofía del derecho o en alguna otra materia más profundizada. El paternalismo y el perfeccionismo son como dos grandes teorías que dicen de qué manera los estados protegen o qué políticas públicas aplican a sus individuos, ¿no? A sus ciudadanos. Entonces, el paternalismo habla de un estado presente, eh, pero con determinadas vetas de libertad para cada uno de los ciudadanos, y el perfeccionismo habla de que el Estado lo debe regular todo, ¿sí? Esto es una teoría que viene hace muchísimos años. ¿Se acuerdan cuando estaba la campaña de educación vial que decía el cinturón no porque me arruga la ropa, bla, bla, bla? Bueno, eso es una sí. teoría
más paternalista. La vacunación obligatoria es una teoría paternalista también, ¿sí? Ahora, hay teorías perfeccionistas, como por ejemplo, depende de la teoría que a veces uno se aplique, ¿no? O la moralidad que habiten en la sociedad en determinado momento. No sé, por ejemplo, no dar, no beber, no vender alcohol después de las 21 horas. Bueno, algunos podrá ser paternalista, para mí es perfeccionista, porque eso no garantiza que vos tengas ni menor delito, ni menor gente en la calle. La veda electoral también es paternalista. ¿Sí? Para algunos puede ser perfeccionista, pero cuando el Estado quiere regular de alguna manera la vida en sociedad, tiende a tener estas dos vetas, ¿sí? Lo mismo pasa con el consumo de estupefacientes, que hay teorías que son más perfeccionistas y otras que son más paternalistas. Bueno, es una teoría filosófica. Puntualmente, cuando nosotros hablamos de reglamentar los derechos, sabemos que no todos se van a poder reglamentar de la misma manera, ¿sí? Ustedes saben que hay, nosotros cuando comenzamos a ver un poquito la reforma del 94, ¿se acuerdan cuando vimos la pirámide constitucional? Nosotros vimos que habíamos mutado de una teoría dualista, en la cual estaba el derecho internacional por un lado, el derecho interno por el otro, y que necesitábamos de una norma que internalice ese derecho internacional en el derecho interno. Eran normas programáticas, ¿sí? Eran normas que necesitaban una ley que las reglamentara para poder ser operativas dentro del derecho interno. Es decir, una norma necesitaba otra norma para poder entrar en vigor, ¿sí? Eso era en la teoría, en la doctrina dualista que aplicábamos antes del año 92. ¿Se acuerdan que eso cambia con el fallo de Mejía-Kosofovich? Luego se plasma en la reforma del 94, ¿sí? Y comienzan a operativizarse algunas reglamentaciones, y muchas de las reformas que puso en marcha la Constitución Nacional del año 94 eran programáticas, pero se hicieron operativas a partir de determinadas leyes que se fueron sancionando dentro de nuestro país, ¿sí? Ejemplo, cuando en la reforma del 94 se habla del medio ambiente, ¿sí? O del derecho al ambiente sano, por decirlo de una manera mucho más correcta, derecho a un ambiente sano, habla de una ley. No había leyes de residuos peligrosos, no había ley de PCB, no había ley de nada, y sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando leyes que hizo que este derecho se fuera operativizando, ¿sí? La ley que hizo que se separara la basura en la ciudad de Buenos Aires y que luego se extendió a casi todas las provincias de la República Argentina, también fue una manera de operativizar una norma que estaba recogida en la Constitución Nacional, en la reforma constitucional del año 94. ¿Sí? Entonces, esta diferencia entre normas operativas y programáticas, si bien hoy podemos llegar a tener más normas programáticas, a pesar de estar dentro de la teoría monista, se entiende que el derecho internacional per se ya es completamente aplicable hoy en día en nuestro derecho interno. ¿Bien? Entonces, ya conocemos la diferencia entre las normas operativas, es decir, que ya son válidas y vigentes automáticamente, que son autoejecutivas, que se pueden hacer valer frente a cualquier tribunal sin necesitar de otra norma que las reglamente, ¿sí? Y las programáticas, que necesitan de un acto que las incorpore, como era anteriormente en la teoría dualista, y que no son, digamos, autoejecutivas, ¿sí? Bien. La reglamentación de los derechos humanos y la suspensión está un poco relacionado con esto, porque el ejercicio de los derechos humanos en muchas ocasiones puede ser, como les comentamos al inicio de la clase, puede ser restringido. Y esta restricción justamente que realiza cada uno de los estados tiene que ser legítima dentro del estado, si no habría un estado de sitio o un estado de facto o un estado antidemocrático. Nosotros vimos a lo largo de cada uno de las clases que la Convención Americana legitima una manera, una forma de gobierno, ¿sí? Y esa forma de gobierno que legitima la Convención Americana es la forma de gobierno democrática. De hecho, lo dice a lo largo de todo su articulado, en varias ocasiones, 2 o 3 ocasiones, dice que para la Convención la forma de gobierno que es válida o que es la que debe imperar en cada uno de los Estados miembros de la OEA, es la forma de gobierno democrática. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Que lo hemos visto en varios artículos, ¿no? Que hablas acerca del tema. Bien, por ejemplo,
Vamos a tener entonces dentro de lo que es la Convención Americana dos tipos de restricciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la restricción específica, que la vamos a encontrar cuando habla de la libertad de cultos. Y en el artículo 12.3, la Convención Americana dice, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. Acá no está terminado el párrafo, se los termino yo. ¿Sí? Es decir, se está formulando acá una restricción específica a un derecho en particular, ¿sí? Que es acerca de la libertad de culto y de religión. Por otro lado, la restricción genérica. ¿Qué dice el artículo 32.2 de la Convención? Los derechos de cada persona, que esto se relaciona con lo que decía la compañera al inicio de la clase. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos, seguridad también es otra palabra muy importante al momento de restricción, y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. ¿Sí? Esto es sumamente genérico. Es como que acá permite hacer casi todo lo que se pueda hacer, siempre y cuando no se afecte el derecho de los demás. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan avanzando en la carrera, ¿no? Que cada día tengan más materias aprobadas y más bagaje jurídico, van a ver que esta teoría, que esta frase que recepta también un poco lo que es la teoría del abuso del derecho, el 1071 que comenté al inicio de la clase, dice, derechos de los demás, o sea, mi derecho termina donde empieza el tuyo y viceversa, seguridad, o sea, seguridad en común, bien común, completamente subjetivo, porque tampoco sabemos si el bien común del año 1969, no, tampoco sabemos, no, efectivamente no, es el mismo bien común en el año 1969 al año 2024, y repite en una sociedad democrática. O sea, legitima nuevamente el modelo democrático, ¿sí? Sin especificar, en este caso, ningún derecho en particular, ¿sí? Absolutamente ningún derecho en particular. Acá puntualmente van a tener una descripción, bueno, esto después lo pueden ver tranquilamente, de los instrumentos principales que prevén la restricción de los derechos. Y acá van a tener los requisitos para los cuales, como les comenté anteriormente, los requisitos para los cuales se van a poder restringir los derechos, ¿no? Dijimos entonces que tenía que ser legítima. ¿Se acuerdan? Lo dijimos hace un ratito. Sí. Estas reglas, ¿de dónde surgen? Hay un artículo en la Convención Americana que es el artículo 30. ¿Alguien lo tiene a mano para leer el artículo 30 de la Convención Americana? Si no, lo leo yo que lo tengo a mano, pero la Lo idea tengo acá, sería lo que tengo lo acá. tenga. Dale, a ver, Lo léelo tengo acá. entonces. Artículo Artículo 30. 30. Sí, Alcances de las restricciones. Las sí, restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. excelente, Nahuel, gracias. Bien, entonces dice, las reglas, el alcance de estas restricciones, ¿sí? Van a ser conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general, o sea, ahí tenemos interés general, y con el propósito para el cual han sido establecidas. Y hay algo más, hay una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 686, que si no la vimos acá, ahora la voy a resumir brevemente, porque creo que acá no hice ningún resumen. La opinión consultiva 686 habla justamente de las leyes y de cómo tienen que ser catalogadas las leyes en el derecho internacional y en el derecho interno al momento de ser analizadas. La opinión consultiva dice específicamente que la ley en el derecho internacional, en el caso, por ejemplo, de un fallo, de una petición ante la Comisión Interamericana o, no sé, alguna persona que esté alegando la violación de un determinado derecho basado en una ley, en ese caso, cuando la ley está formulada en una petición o una denuncia ante la Comisión Interamericana o ante la Corte, cuando pasa por la Comisión previamente, porque ya saben que no se puede ir a la Corte directo, la ley es considerada en el derecho internacional, por ejemplo, una ley argentina, con una petición que yo hago, no sé, defendiendo a la ONG que tiene Nahuel, por ejemplo. Esa ley es un mero hecho, ¿sí?
¿Va a ser considerada en el derecho internacional? Bueno, a Nahuel le fueron violados los derechos que tenía él y sus socios o sus compañeros de ONG porque, no sé, le restringieron la libertad de asociación. Eso la Corte Interamericana y la Comisión van a decir, bueno, esto pasó. Se violó el derecho de asociación de Nahuel y sus socios. Punto. Nunca ni la comisión ni la corte van a poder decir, bueno, qué macana en realidad lo que le pasó a Nahuel, porque en realidad Argentina no podía tener esa ley, porque no era conveniente o no debería haberse dictado esa ley. Nunca van a poder hacer eso. Esto es importante que ustedes lo sepan, lo noten, lo anoten y se lo tatúen si quieren, porque es importante el mensaje que está dando. O sea, esta ley no va a poder ser objeto de controversia o objeto de opinión de un organismo subsidiario como es la OEA y sus órganos, sino que en este sentido lo que dice la opinión consultiva es, listo, la opinión consultiva 686 dice, la ley en el derecho internacional es un mero hecho. Ahora bien, esa ley para ser válida dentro de su derecho interno, o sea, en este caso en Argentina, pero la opinión consultiva es para todos, porque tiene alcance regional, dice que la ley, o sea, las restricciones y las suspensiones que se hagan tienen que ser mediante ley formal, ¿sí? Es decir, dice, los derechos que van a ser restringidos deben hacerlo por ley formal. Es decir, ¿qué significa ley formal? Emanada de autoridad competente, de acuerdo al procedimiento democrático dispuesto en la Constitución o en la ley que lo establece, ¿sí? Y tiene que haber cumplido todos los pasos necesarios. Es decir, en nuestro país tiene que haber sido promulgada o publicada en el boletín oficial. ¿Sí? Bien. Dicho esto, que la opinión consultiva es muy importante, la 686, es muy corta y recomiendo que la lean porque les va a dar mucha letra también para el ensayo. Es una opinión consultiva muy rica, tiene mucha información para darles. Habla de ley formal, ley material, cuál es la diferencia. Yo les aconsejo que la lean, es cortita aparte, fácil de leer. Eso habla específicamente. Entonces, bueno, listo. ¿Se puede restringir derechos? Sí. ¿Cómo tiene que ser? Por ley formal. ¿De dónde sale eso? Y de la opinión consultiva 686. Y de la práctica que tuvieron los estados previamente, ¿sí? Ahora bien, listo. Entonces, restrinjo por ley formal. Uno. Restricción. ¿Cómo tiene que ser? ¿Es un capricho que tenga el gobierno de turno o tiene que ser estrictamente necesaria? Y bueno, no, tiene que ser estrictamente necesaria, ¿sí? ¿En dónde? Y en una sociedad democrática. Ya si sabemos que el gobierno no ha sido elegido, no es democrático, es fruto de un golpe de Estado, es un gobierno dictatorial, bueno, ahí esa restricción va a ser ilegal. El Estado la va a poder hacer porque tiene su inmunidad de jurisdicción, por decirlo de alguna manera, pero el Estado va a ser responsable en sede internacional por la violación a esta disposición. ¿Ok? Bien. Entonces, restricción, ley formal, necesaria en una sociedad democrática, si no lo es, está violando un tratado internacional, y la restricción debe ser proporcionada al fin buscado. Tiene que ser una restricción que no sea demasiado desmedida, ¿sí? O no busque o no tenga unas consecuencias que impacten negativamente sobre la finalidad buscada, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esa finalidad? Bueno, va a tener que ser una finalidad que tenga algún tipo de relación con el bien común, el orden público, la seguridad nacional, un tema de salud pública. ¿Por qué se restringió salir a las personas cuando estalló la pandemia del COVID? Bueno, por una causa de salud pública, ¿sí? Porque el sistema de salud no daba abasto para atender a todas las personas que se podrían haber enfermado si hubiéramos salido todos juntos. Bueno, con el diario de hoy podemos decir, estuvo bien, estuvo mal, fue demasiado, no fue demasiado. Bueno, está bien, en ese momento se hizo lo que se pudo, ¿sí? No hablo ni siquiera a nivel político, nadie sabía cómo proceder, Europa era un desastre, todos los países estaban prácticamente en una guerra contra el COVID. Entonces, bueno, se hizo lo que se pudo. Hoy lo podemos criticar, podemos decir fue bueno, fue malo, etcétera, pero en ese momento había una restricción necesaria justamente por eso, para proteger el interés superior que era el de la comunidad. ¿Por qué también cuando sacaban los decretos, que obviamente eran necesarios porque por un tema de que no se llegaba por las vías ordinarias, se acuerdan que el ASPO tenía el aislamiento social preventivo obligatorio, bueno, toda esa sigla? ¿Se acuerdan que era por 180 días o que era por un plazo determinado? Bueno, porque no podía ser indeterminado.
¿ok? Entonces tenía que tener sí o sí un tiempo y establecerlo en la normativa el tiempo por el cual iba a durar esa restricción, justamente para que no sea inconstitucional o, si se quiere, no se dice inconvencional, pero que no fuera en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados, ¿ok? Obviamente, finalmente, por supuesto, que ninguna restricción puede acarrear ningún tipo de discriminación, ¿sí? Basado no solo en el artículo 1 de la Convención Americana, en el preámbulo, ni en los que le siguen, sino también no puede tener ningún contenido discriminatorio, ni puede versar sobre ningún grupo de la sociedad. En el caso del aislamiento, nuevamente, por motivo de salud pública, había un grupo etario que estaba restringido mucho más que otras personas. ¿Se acuerdan el tema del documento, par, impar? Bueno, yo quiero decir que el parcial yo lo hago desde antes, no lo tomé de las, o sea, no fue por eso, no me dieron esa idea, yo lo hago desde hace muchos años. En todo caso, me copiaron ellos a mí, no lo sé. Pero bueno, básicamente eso era por un motivo de salud pública, sí, pero no era que tenía un contenido discriminatorio. Algunos sí se sintieron discriminados y también, bueno, salieron a hablar un poquito. Pero básicamente eso era un caso excepcional, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, hasta acá vimos lo que son restricciones, ¿no? Restricciones, limitación, reglamentación. Pero lo que nos tiene que quedar muy en claro es que no es que nosotros cuando hablamos de suspensión, que va a ser el tema que viene a continuación, no es cuando hablamos de suspensión, no es que estamos suspendiendo el derecho. Decimos, ah, bueno, listo, este derecho, pum, va suspendido, afuera. No, no es así. Lo que hacemos es suspender el ejercicio de ese derecho por determinada causa durante determinado tiempo. ¿Ok? Queda claro esto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. ¿Qué piensan que es? Gaby, ¿vos tenés la mano levantada o la levantaste sin querer o quedó de antes? Bueno, no sé, Gaby. Gaby, no contesta. Bueno, cualquier cosa, sí. ¿Querés hacer una pregunta? Me decís. ¿Qué es la suspensión de un derecho? ¿Es lo mismo restringir o reglamentar que suspender el ejercicio de un derecho? Aparentemente, suspender parece un poco más grave, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan? Sí, restringir es como algo más parcial, es lo que se me ocurre. Bien. Restringir es como más como reglamentarlo, ¿no? Como decir, bueno, te Bueno, sí, bajo esta aplicación acá, pero como por ahí ponerle el... ponerle límites por ahí. Exacto. Bien, ok. Y suspender el ejercicio de un derecho. ¿Por qué debería, bueno, ya lo dice acá la Filmina, ¿no? Pero ¿por qué podríamos suspender este derecho? ¿Qué ejemplo se Bueno, les cuando la ocurre? pandemia fue Sí, el derecho de poder transitar, por ejemplo. Nos claro, suspendieron, teníamos un exacto, tiempo en el cual no se podía transitar. exacto, exacto, correcto, exactamente. Bien, bueno. Podemos ahí debatir si era suspender el tránsito o restringirlo o qué casos, porque los que eran mayores de 70 no podían salir a la calle. Entonces ahí sí le estábamos suspendiendo el ejercicio de un derecho que era circular libremente, ¿no? Los que eran menores podían a determinadas horas, ¿no? Los runners, que éramos todos runners en ese momento, podían salir a cualquier hora. Es muy gracioso. Los memes que surgieron, bueno, el que no le pasó nada grave, porque la verdad fue un horror la pandemia, pero... Em, había cosas para reírnos, la verdad que tenemos un ingenio muy bueno en Argentina, muy bueno. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, ¿qué es la suspensión entonces? Es como decía Angelina y Nahuel, o sea, es una limitación excepcional, ¿sí? Frente a una circunstancia muy grave que puede amenazar la continuidad del Estado tal como lo conocemos, ¿sí? Y esa continuidad del Estado, ustedes saben, siempre que ustedes el día de mañana, o si ustedes ya están trabajando en algún lugar del gobierno nacional, local o donde sea, y tienen que hacer un dictamen, es muy fácil. O sea, el dictamen siempre le van a poner, tienen que justificar algo que no saben cómo hacerlo.
orden público, ¿sí? Orden público, seguridad, independencia del Estado, no sé, algo así muy subjetivo, o sea, que es incomprobable y que siempre cuadra dentro de los límites para poder hacer justificable nuestra tarea como abogados, ¿sí? Entonces, esta suspensión es cuando amenace la integridad territorial, la independencia, la seguridad, la salud, el status quo mediante el cual el Estado funciona. Cuando esto se ve amenazado, que es una situación excepcional, yo voy a poder suspender el ejercicio de un derecho. ¿Sí? Puede ser en caso de un estado de sitio, Exacto, sí, correcto. Sí, ahora lo vamos a ver. porque a mí me Entonces, parece, digamos, un estado de sitio, por ejemplo, más que con perdón, la ¿quién me está cuarentena. hablando? Porque no lo veo. Pedro, discúlpame. Ah, Pedro, ok, no te veo, ¿puede ser? Eh, es que no tenía la cámara. Ah, ok, Porque ok, no, está bien. Bueno, ok, no, no, listo, ok. ¿Qué me decías? ahora mismo no la puedo prender. No, que a mí me parece que la suspensión es más un caso de un estado de sitio. Cambio, restricción me parece más adecuado para el caso que hablábamos recién de la pandemia, de la cuarentena. Sí, sí, es como algo bastante, está como muy en el límite, ¿no? A veces la Claro. suspensión sí ocurre durante un estado de sitio, a veces sí, a veces no. Nosotros tuvimos una suspensión de derechos, de ejercicio de derechos, que justamente tenía una causa superior, que era la salud pública, pero también era una especie de suspensión, ¿sí? Porque no era una restricción que no pudieran salir los mayores de 70 o de 80, no me acuerdo, de 70 creo que era. No podían salir a la calle, ¿sí? Entonces, ahí era una suspensión porque vos le estabas suspendiendo el ejercicio de un derecho a gente que no estoy hablando de política ni de nada, estoy diciendo en general, gente que tenía mucho menos carretel en el hilo de la vida que otras personas más jóvenes, ¿sí? No quiere decir que a cualquiera le pueda pasar algo, pero digo, es como que fue una suspensión de derechos, ¿sí? Y había un montón de situaciones también con las personas con discapacidad. Bueno, había bastantes, pero depende cómo uno lo pueda llegar a tomar, justamente esta suspensión, como era temporal también en situaciones, o sea, cuando decían el lapso sobre el cual iban a estar vigentes, era una especie de estado de sitio lo que estábamos viviendo. ¿Sí? No era un estado de sitio a nivel político, porque no era que había habido ni un golpe de Estado, ni una intervención federal, ni nada por el estilo, pero era un estado de sitio lo que estábamos viviendo durante la pandemia. ¿Sí? Bien. Entonces, el artículo 27 de la Convención Americana habla justamente acerca de esto. Si alguien lo tiene por ahí, lo leemos juntos. A ver, artículo 27, ¿lo seguís teniendo por ahí, Nahuel? Vos ya que leíste el anterior, Sí, suspensión de sí. garantías. Capítulo Arranco hasta, 4. hasta donde el Dale, primer inciso. Vamos con el primer dale. inciso. Dale, Bien. perfecto. Artículo 27, suspensión de garantías, un poquito largo. En caso, bueno, habla de los casos, ¿no? En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte. Este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Perfecto. Gracias. Excelente. Bien, entonces el inciso 1 habla justamente en caso de guerra, peligro público o de otra emergencia, y ahí entra absolutamente todo lo que no entra ni en guerra ni en peligro público. ¿Sí? Catástrofe climática, esas cosas. Exacto. O sanitaria. O de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas. ¿Sí? Ahí hago un paréntesis, porque en el inciso siguiente dice, la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Y ahí sí se eleva un poco más a lo que es la parte política, porque la Convención Americana entra en vigor en Latinoamérica y en muchos estados de América. ¿Se acuerdan que era del año 69? Argentina la retoma con el inicio el regreso a la democracia. Acá sí está hablando exclusivamente en la disposición del artículo 2, en mi opinión y en la opinión de muchos doctrinarios, es que ahí sí está
configurado para un caso de dictadura o de golpe de Estado o de gobierno que es tomado por la fuerza, ¿sí? Porque dice, no se puede suspender el derecho a la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, esclavitud y servidumbre, que ya prácticamente eso no existe más, pero en el año 69 sí seguía existiendo. Legalidad, retroactividad, conciencia, religión, familia, derecho al nombre, fundamental en la época de la dictadura, nombre, ¿sí? Entonces, acá sí tiene un tinte más político, por decirlo de alguna manera, y dice que estos derechos no van a poder suspenderse nunca, ¿ok? Estos derechos enumerados en el inciso 2 no se pueden suspender nunca, independientemente de lo que pase, ¿ok? Y ahí enumera cuáles no pueden suspenderse. Y cuando vuelve en el inciso 3, dice, todo Estado parte que haga uso de esta facultad, o sea, de esta suspensión, deberá informar inmediatamente a quién. A los demás Estados parte. Ustedes se acuerdan que esto se publicaba en el boletín oficial y esto era informado en las asambleas de las Naciones Unidas, de la OEA, y era informado a los demás Estados miembros a través de Cancillería, porque dice, por conducto del secretario general de la organización, se mandaba una carta a la Organización de los Estados Americanos, un mail en esta época, de las disposiciones cuya aplicación ha sido suspendida y la medida temporal y el tiempo por el cual han sido suspendidos, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia fundamental con una restricción, que la restricción no tiene que ser comunicada per se, ¿sí? La suspensión sí. Entonces, el artículo 27 de la Convención Americana regula específicamente el paso a paso de cómo tiene que hacerse una suspensión y qué es lo que nunca jamás se va a poder suspender, que son los derechos enumerados en el artículo 2, justamente por todo lo que fue sucediendo en ese contexto desde el año 69, que se empezó a negociar prácticamente, que se adoptó el texto y que se empezó a negociar 69, 70, 71, toda la década del 70 y la del 80, en la cual Latinoamérica estuvo plagada de dictaduras militares, no solamente en Argentina, ¿sí? Bien. Y justamente al final, bueno, obviamente todo lo que amenace peligro, emergencia pública, bueno, esos son como la tríada peligro nacional, orden público, seguridad, salud, ¿sí? Eso va a ser como el análisis que van a tener que hacer si el día de mañana ustedes deberían hacer un dictamen o tienen que hacer algo para poder justificar por qué van a suspender determinado derecho, ¿sí? Recuerden que, a ver, si cualquier estado que se jacte de ser democrático, ¿sí? Suspende cualquier artículo, cualquier derecho enumerado en el 27, inciso 2, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. El Estado puede hacer lo que se le cante. ¿Es legal? No. ¿Entra en responsabilidad internacional? ¿Automáticamente? No. Seguramente va a recibir un comunicado, va a recibir una carta, va a recibir una tirada de orejas, pero eso tiene que ser denunciado, ¿sí? Ahí las víctimas, los afectados van a tener que denunciar caso por caso qué fue lo que le pasó para poder peticionar y que el Estado sea declarado responsable en sede internacional, ¿sí? Bien. Entonces, ahí tenemos, bueno, acá tenemos las condiciones para suspender, que ahora volvemos, pero esperen que quiero ver una cosa, quiero ver, acá está, bien, bueno, esto de garantías quizás ya los dejo para la otra clase. Bueno, acá van a tener las condiciones para suspender. Yo esto ya se los comenté un poquito con la parte de la restricción, pero en la suspensión se pone un poco más, digamos, estricto, ¿no? Porque justamente esta suspensión del ejercicio de un derecho, ya dijimos, no debe entrar en la discriminación, que se relaciona también con el artículo que leyó Nahuel, el 27 inciso 1, y también con el artículo número 1, que ya lo vimos un millón de veces, que habla del principio de no discriminación. Segundo lugar, la estricta necesidad de suspender ese derecho para poder hacer frente a esa emergencia que está atravesando el Estado. La proporcionalidad, ¿sí? La suspensión debe ser proporcional a la finalidad que busca el Estado con esa determinada suspensión de ese derecho y esa determinada política pública. La temporalidad, es decir, van a tener que decir desde cuándo hasta cuándo y por qué esa suspensión tiene ese periodo de tiempo. En qué lugares va a ser declarado ese ámbito geográfico en el cual va a operar esa suspensión, y eso que les decía anteriormente, que se tiene que notificar fehacientemente no solo al secretario general de la OEA, sino también publicarlo en diarios, boletín oficial, para que los ciudadanos del territorio, los ciudadanos de la República, estén en conocimiento de esta suspensión, que fue todo lo que pasó en la pandemia, ¿sí? Acá de vuelta, volvemos a la suspensión del 27.2 que les leí yo.
que continuaba lo que decía el compañero, que el artículo 27.2 no autoriza la suspensión de estos derechos que están enumerados, que es el núcleo duro, entre comillas, de los derechos, que está derecho a la vida, personalidad jurídica, derecho al nombre, derechos políticos, libertad de conciencia, de religión, entre otros que son todos los enumerados. Entonces, ¿puede ser suspendido el ejercicio de todas las garantías judiciales? No. Y esto lo van a sacar de la opinión consultiva 887 y 987, ¿sí? Que también son dos de las opiniones consultivas que tenían para leer hoy. El artículo 27.2, que enumera esos derechos que no pueden ser suspendidos, habla como de esa especie de núcleo duro que les comenté anteriormente. Bueno, en las opiniones consultivas, justamente miren la fecha de las opiniones consultivas, 8 del 87, 9 del 87, habla justamente, porque no especifica qué garantías pueden ser suspendidas y cuáles no, habla específicamente de si el artículo 8 y 25, como bien decíamos al inicio de la clase, el 8 y el 25 son acceso a la justicia y garantías judiciales, ¿sí? El 8 y 25 reproducen, básicamente, no es porque hayan tomado nuestra constitución de modelo, pero reproducen muchísimas cuestiones que nosotros ya tenemos receptadas en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Básicamente el principio de legalidad, principio de reserva, debido En el, proceso, etcétera. en el 18, ¿no? El 18 y el 19. 18 y 19, exactamente, de la Constitución Nacional, que son la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Que no ha cambiado a lo largo de los años y no puede tampoco cambiarse. En la opinión consultiva 887 le preguntan puntualmente a la Corte Interamericana cuáles van a ser las garantías judiciales que no se pueden suspender, ¿sí? Que no se van a poder suspender nunca. Y ahí le están diciendo, obviamente, si vos tenés un estado de sitio, no vas a poder suspender ni el habeas corpus ni el amparo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las garantías que ofrecen mayor celeridad, ¿sí? Y mayor protección en momentos de un golpe de estado, un estado de sitio o una situación de causa mayor, de fuerza mayor, ¿sí? Esa es la 887, que recomiendo después que la lean. Y la 987, que le preguntan qué garantías judiciales pueden ser suspendidas y cuáles no, habla justamente de los procedimientos judiciales y agrega, a diferencia de la opinión consultiva anterior, agrega el debido proceso legal, que también forma parte de ese núcleo que no debería poder suspenderse. A ver, si el Estado no puede garantizar, nosotros lo vimos, si el Estado no puede garantizar, ¿se acuerdan cuando vimos Corte Interamericana, comisión, requisitos de admisibilidad? El Estado no lo puede garantizar porque está con un golpe de Estado, está con un gobierno antidemocrático. Bueno, cuando recupere la normalidad del Estado, va a tener que responder, incluso un nuevo gobierno, por todas las violaciones causadas en el medio, ¿sí? No va a poder desprenderse de esa obligación a nivel internacional. Lamentablemente, los derechos humanos a veces no pueden garantizarse en situaciones que el poder es asaltado. ¿Me explico? Pero esto cuando se reconstituye va a haber una violación explícita a lo que va a ser el tratado, ¿sí? Bien. Eh, Bueno, ahí van a tener estado de excepción. Esto lo van a ver cuando bueno, lo van a ver un poco mejor cuando vean también garantías judiciales y después van a ver un poco lo que es el estado de sitio, ¿sí? Pero eso después no hace falta, es más de derecho constitucional. Era simplemente para que ustedes lo puedan relacionar. Esperen un minuto que lo tengo acá. Ay, se me quedó. Ahí está, un segundo. Ahí está. Bien, ahí salí. Bien. Básicamente, esto es lo que ustedes tienen que saber y obviamente también esto relacionarlo un poco con todo lo que son las normas de interpretación que se establecen en el artículo 29 de la Convención Americana, que habla de cómo deben interpretarse cada una de las normas que tiene la Convención, ¿sí? El, el 29, si lo tienen ahí a mano, dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada de permitir a los estados parte suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades, ¿sí? O sea, esta suspensión y esta restricción no es que le está dando un permiso para restringir derechos discrecionalmente, no, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Que son los que vimos a lo largo de esta clase. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho,
tampoco van a poder hacerlo, sino que van a tener que cumplir determinadas condiciones como las que vimos anteriormente, informar al secretario general, establecer el tiempo durante el cual van a existir estas restricciones. Excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Acuérdense que la declaración no tenía el mismo rango jurídico que una convención, pero también es una declaración de derechos y principios y es válida. Y lo último, que lo dice el artículo 30, que lo leímos al inicio, dice: las restricciones permitidas no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, ¿sí? Que se relaciona con la opinión consultiva 686 que vimos al inicio de la clase. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí está. ¿Quedó claro todo? Yo después se los voy a subir este PowerPoint porque lo estuve modificando un poquito. Básicamente, a ver, esperen que veo el chat. Bueno, no sé, me perdí porque... Sí, Melanie, cuando vinieron de la Comisión Interamericana, se fueron, pero no es que se fueron, vinieron a hacer una visita en loco porque había llegado la noticia, la denuncia de que acá se estaban violando derechos humanos y bueno, el Estado en su momento intentó taparlo todo, de hecho hicieron una contramarcha, bueno, sí. No pudieron ver nada porque estaban gobernando los militares, entonces no tuvieron acceso, bueno, hicieron lo que pudieron, pero no pudieron hacer demasiado, por eso después todo el acceso a la justicia se dio a posteriori, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de estas restricciones de la clase de hoy? No. Bueno, espero que lleguen vivos al final del cuatrimestre, porque ya tengo a 4 conectados con la cámara. Al final del cuatrimestre tengo a 1. Silvina y Nahuel no me abandonen. Y No, Yanis. no, no, acá. Y ahí Melanie, que también participa. Ahí aprendieron más cámaras. Para que se me van los nombres. Melanie, Marilú. Bueno. Bueno, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, gracias a todos por venir. Cuídense. Ahí prendió la cámara Alexandra. Muy bien, Alexandra, gracias. Otra más que nos banca. No, ahora ¿Te puedo no hacer una, prendan todos la cámara. Ahora no los voy a nombrar a todos. Ahora no se hagan todos los buenos. No, es te un puedo chiste. hacer una, No, una gracias. pregunta cortita? Gracias, Una pregunta profe. cortita que infiero. Una pregunta Nada, de cortita, nada. profesora. Gracias, Rita, Marina, Estamos Agustina. Sí, ¿quién Una me pregunta habló? cortita. Infiero la respuesta. No hay chance, ¿no? De que Ah, podamos Nahuel. mandar. Sí, yo, perdón. Sí. Que podamos Estoy bien. adelantar algo del ensayo y mandarlo o no. No. No, me imaginé, Yo quería los quiero un montón, chicos, pero son 100 casi ustedes, No, no, ¿no? me imaginé, pero me sentía en la obligación de Yo preguntarlo, los quería. requiero, los Está todo bien, requiero. no está todo bien. Dejo que vos seas el vocero oficial, no me odien. Pero Está chicos, yo perfecto. no tengo vida prácticamente, sí, no tengo fines de semana. Los Ok, adoro, ok. pero no, hagamos una cosa, vamos a buscar un punto intermedio. Ustedes avancen en el ensayo, sí, y cuando yo vengo a la clase, o viene Nicolás, o viene algún otro buen pastor de mi equipo, nos hacen las preguntas que quieran. Dejamos reservado 15 minutitos al inicio o al final mejor quizás. Si tienen alguna pregunta, me quedo ahora, no tengo problema. O sea, pero si quieren lo dedicamos al ensayo, o si no, la clase que viene, o Yo las hago clases una cortita. subsiguientes. Sí. Una cortita respecto de eso. Cuando hablan de los artículos de la convención, ¿qué tendríamos como que citarlos? Porque es como que lo quiero armar, pero doy mucha vuelta. O sea, quiero tratar de armar el ensayo y me siento bastante trabada. No, yo te recomendaría, si a vos te sirve citarlo como para agarrar un nexo causal y como un hilo conductor, si te sirve, genial. Si no, no hace falta, con que vos cites el artículo es suficiente. ¿Sí? Igual, a ver, yo les digo una cosa muy importante y un consejo para la vida. Menos es más, ¿sí? No intenten abarcar 80.000 temas. No, 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 no. Traten de ir por la senda del bien y por agarrar pocas cosas, no intentar ser como muy abarcativos o querer dar un punto de vista demasiado como novedoso, ¿sí? Traten de ir por algo seguro, un tema que ustedes manejen, una arista que a ustedes les resulte cómoda y en base a eso ir avanzando, ¿sí? Está bien que les va a tocar, según
el DNI, o sea, no van a poder elegir demasiado ahí, pero vayan por algo con lo cual se sientan cómodos, ¿sí? Y partiendo de eso, empiecen a escribir y después lo van cambiando. Si nosotros podemos dedicar yo no puedo hacerles una evolución individual, porque quizás me llegan 5, pero quizás me llegan 50 y no les puedo responder a todos, ¿sí? Entonces, traten por eso de traer las preguntas anotadas, si tienen preguntas así como más generales, no muy puntuales del examen, porque no les puedo responder esto sí, esto no, ¿sí? Pero traten de venir con preguntas muy concretas del ensayo, entonces yo ahí puedo ayudarlos un poco más en cada clase, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, Bárbaro. bueno Profe, chicos, un placer, ¿sí? quería contarte algo, que el otro día tuvimos una clase con el profesor Nicolás y me dio una estrategia para lo que tenía que hacer con la causa penal de abuso de mis hijas de hace 11 años y Ajá. todo lo que fui juntando de las clases que fui aprendiendo de ustedes y me están destrabando la causa. Ah, Así que bueno, estoy me re alegro contenta mucho. por eso no abría la cámara, Bueno, porque estoy con me todo alegro eso mucho. y estoy re feliz y no sabía cómo decirle gracias porque me dijo lo que No, por tenía que favor. hacer. Y es Bueno, tremendo me porque alegro. viajé a México al final. No me dieron la visa, pero me trajiste Ah, pero suerte. excelente. Bueno, todas buenas noticias. Bueno, no, me alegro muchísimo. Me alegro que haya sido de Gracias, utilidad. profe. Me Te alegro, quiero no, por mucho, gracias favor. porque estas clases Nosotros para mí también. fueron valiosas, valiosas para No, mis hijos y para mí. Así que por gracias. favor, me alegro muchísimo y una linda noticia. Te lo mereces. Me Gracias, alegro profe. mucho. Gracias, profe. Chao, chicos, gracias, ¿eh? Gracias, Marina, me alegro mucho. Bueno, chicos, un placer. Cuídense, ¿sí? Buenas Buen fin noches, de, gracias por gracias. venir. Buen fin de Buenas noches. semana, Muchas Adiós. profesora. gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias, chao, chicos. Chau, chau. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Adiós.